La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Atención con el programa de hoy. Vamos a hablar de lupus. ¿Qué es lupus? Es una enfermedad autoinmune. Yo estaba preguntándole ya a la doctora antes y es muy complicada para entender esta enfermedad. Por suerte, la doctora Flora Suárez de Achón, ella es médica clínica y nutrióloga, está con nosotros y nos va a explicar. Yo le decía que era muy interesante el tema para poder aprender qué es lo que queremos hacer aquí en El Doctor en Casa. Y fíjate en esta placa, el lupus afecta a 1 de cada 1.500 personas, razón por la cual integra el colectivo de enfermedades poco frecuentes. La OMS estima que mundialmente hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes identificadas, cuya incidencia en la población mundial es entre el 6 y el 8%. O sea, nosotros le llamamos una enfermedad rara, es una enfermedad poco frecuente y vamos a aprender un poquito más sobre el lupus, vamos a ver cuáles son sus síntomas, quién puede tener, es contagioso o no, por qué se desencadena, cuál es el tratamiento, qué hay que hacer. Bueno, todo le vamos a preguntar a nuestra entrevistada en instantes nada más. Nosotros comenzamos el programa como lo hacemos siempre, agradeciéndole a Dios por el amor, por la salud, por el don de la vida, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Es de bien nacido ser agradecidos, por eso queremos agradecer a todos, a las empresas que están apoyando a nuestro programa, a los profesionales que nos dan su valiosísimo tiempo y sus conocimientos, y a ustedes que están del otro lado acompañándonos en El Doctor en Casa. Muchísimas gracias de verdad. Vamos a hacer un pequeño corte, saludo a nuestra invitada. A la vuelta ya estamos hablando con la doctora Flora Suárez de Achón, el tema lupus. Bueno, nosotros ya estamos hablando, pero yo ahora les voy a presentar oficialmente a la doctora Flora Suárez de Achón. Ella es médica clínica y nutrióloga. Flora, bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa, como siempre, excelente. Un placer tenerte aquí. Y generalmente la doctora viene a hablar como nutrióloga. Hoy la tenemos como médica clínica y obviamente nutrióloga, porque también vamos a hablar del tema de la alimentación, en este caso del lupus. Y queremos hablar de este tema. Es una enfermedad poco frecuente. Nosotros decimos una enfermedad rara. Sí, ¿verdad? Mira, el tema poco frecuente hay que ver, ¿verdad? Ahí visto, ¿verdad? Uno en cada 1.500 habitantes, ¿verdad? Pero hay muchos pacientes lúpicos. El lupus es una enfermedad autoinmune, como bien lo dice, ¿verdad? Que puede afectar a cualquier parte del órgano, a cualquier parte de tu cuerpo. Es como para entenderlo, ¿verdad? ¿Cómo es el lupus? Tu cuerpo genera anticuerpos y estos anticuerpos actúan contra los antígenos de tu mismo cuerpo. O sea, tu cuerpo es tu peor enemigo en este caso, para entenderlo, ¿verdad? Entonces, tenemos que los clínicos, ¿verdad? O los reumatólogos sobre todo, tienen que actuar sobre esos anticuerpos. Los medicamentos tienen que actuar sobre esos anticuerpos, eliminándolo. Por eso que los pacientes lúpicos son pacientes
inmunodeprimidos, como le decimos, porque sus defensas tienen disminuido y son más propensos a agarrar cualquier tipo de enfermedad. Claro, o sea, una persona que tiene lupus, o sea, el lupus lo que hace es que el cuerpo detecta un enemigo, ataca a ese enemigo y ese enemigo es el propio cuerpo. Así mismo, para que se entienda, Claro, ¿verdad? Porque sí. normalmente, ¿qué es lo que pasa con las defensas de tu organismo? Entra una bacteria Sí. y están todos los soldaditos ahí Sí. preparados para luchar contra esa bacteria, Sí. ¿verdad? Pero esa bacteria es algo ajeno a tu cuerpo. Claro. En este caso, ¿verdad? Es tu cuerpo, para que se entienda, ¿verdad? Como dijiste, no entiendo, ¿verdad? Sí, me Es costaba, tu ¿no? cuerpo es el que genera los soldados, pero para actuar contra las propias células de tu cuerpo. Claro, Eso, o sea, por eso es es una cosa muy complicada, Muy porque complicada. ¿cómo se trata esto? Se tiene que atacar al cuerpo. o sea, disminuyendo los anticuerpos Claro. que atacan a tu cuerpo. Por eso Bueno, es que los y pacientes y los anticuerpos son los que nos defienden de las infecciones. los que nos defienden, ¿verdad? Son ciertos anticuerpos Sí. que atacan a tu organismo, ¿verdad? Por eso es que el lupus es una enfermedad que puede afectar a cualquier parte de tu cuerpo, ¿verdad? Y hay lupus, ¿verdad? Hay una clasificación en el que hay lupus que solamente afecta a la zona de la piel, ¿verdad? Y hay otros más graves, como el lupus eritematoso sistémico, que puede afectar a cualquier parte del órgano, ¿verdad? Yo le decía a la doctora antes de comenzar el programa, varias veces hicimos este programa sobre lupus y aún me cuesta entender. Sí, cuesta entender, no es fácil. Es complicadito el tema, Sí. esto para poder entender quién no es médico, ¿verdad? Claro, así mismo, ¿verdad? Es difícil entender cómo es la enfermedad. Y es una enfermedad, como yo te digo, no es tan... Hay muchos pacientes lúpicos, Vivi, Sí. y el lupus, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas, ¿verdad? del lupus? Normalmente el paciente recurre a la consulta porque suele tener, ¿verdad? lesiones en la piel, algunos como una especie de salpullido raro o la rubicundez en el rostro en forma a la mariposa. En el sol se queman fácilmente, al sol se lesionan fácilmente la piel. Entonces siempre hay que enfocar, aparte, recurren generalmente a los dermatólogos. Y los dermatólogos son los que muchas veces, aquel dermatólogo que piensa en la enfermedad, es el que te hace el diagnóstico rápido. Después, ¿verdad? Los síntomas ya más clásicos, ¿verdad? Están los dolores de músculo, los dolores articulares, que son los que suelen, con esos síntomas suelen ir los pacientes. Ahí uno ya cuando los dolores son articulares, los dolores sobre todo cuando vos te levantás a la mañana, te duelen las articulaciones de la mano. Entonces el médico tiene que empezar a pensar en una enfermedad autoinmune y hacer la diferencia, buscar, ¿verdad? cuál es, y ahí ya con el análisis de laboratorio se hace la diferencia a qué patología le está... O sea, con un análisis de laboratorio se ve si se tiene o no análisis lupus. de laboratorio y también con biopsia de piel, sobre todo cuando las lesiones empiezan a aparecer en piel. Claro, pero debe ser difícil pensar en lupus así de una vez. No. Porque, no sé, te sale algo en la piel, vos decís, bueno, una alergia de Puede algo. ser una alergia, puede ser alguna mancha, bueno, una mancha de sol. Sí. No sé, me duele algo, te levantas y te duele, bueno, estoy haciendo mucho ejercicio o al revés, no hago Claro, ejercicio. no, o sea, uno puede pensar mil cosas, no lupus. No justamente en lupus, ¿verdad? Y generalmente uno recurre, por eso te digo, el síntoma más frecuente es las lesiones de piel y generalmente recurren a los dermatólogos. ¿Qué tipo de lesiones de piel? Y son como pequeños salpullidos, son como así, las lesiones eritematosas, le decimos nosotros, ¿verdad? El enrojecimiento de la piel y generalmente afectan esta zona. Forma a la mariposa porque es esos cachetes rojos, pero rojos así como una quemadura, digamos, de primer grado. Sí. Entonces, ese es un síntoma clásico del lupus. Y ese cachete rojo no es que pasa y después vuelve, sino que ya ya está queda como una ahí, mancha. ¿verdad? Después con la medicación, por supuesto, Claro, eso disminuye. Por eso es que el paciente lúpico normalmente, aparte
de darles cremas, ¿verdad? Los dermatólogos de tratarlo con crema, también se le da protector solar. Los lúpicos no pueden tomar sol porque pueden lesionarse seriamente la piel. Bueno, tenemos un material justamente que habla de los síntomas del lupus. Si podemos ver, por favor. ¿Cuáles son los síntomas del lupus? Entre los síntomas más frecuentes se señalan dolor articular y muscular, fiebre alta recurrente, fatiga, erupción en la piel, úlceras en boca o nariz, caída del pelo, afección renal, abortos espontáneos, cambio de color de los dedos por efecto del frío, síndrome de Raynaud, pericarditis, pleuritis. Ahí está, como te dije, ¿verdad? Puede afectar cualquier parte del órgano. Ahí como bien vimos, puede afectarse el riñón, el corazón, el cerebro, pero eso ya es en caso ya más severo. Digamos, el paciente que tiene lupus, que no se trata, bueno, en ese caso ya nos vamos, difícilmente que el paciente lúpico ya debute con una insuficiencia renal o con un problema cardiovascular, ¿verdad? Generalmente los síntomas más frecuentes son la rubicundez de piel y mucosa, que es el eritema y las lesiones de úlcera en boca, la caída de pelo, la fiebre, el cansancio. Esos son los síntomas más frecuentes, y los dolores musculares y articulares. Esos son los síntomas más frecuentes. Ahora, ya con el tiempo, o sobre todo si el lupus eritematoso es muy agresivo, hay lupus eritematoso leve, o sea, menos agresivo, para que se entienda, menos agresivo y más agresivo. Cuando es muy agresivo y no se trata en forma, puede ir rápidamente a afectar el riñón y nos lleva a una insuficiencia renal, una insuficiencia renal crónica, que muchos pacientes lúpicos van a la diálisis, ¿verdad? Y a trasplantes renales. Pero eso ya es en casos ya más avanzados. ¿Qué hace que se desencadene esto? ¿Uno ya nace con esto o de repente en medio de la vida podés tener lupus? No. Cualquier persona puede tener lupus. El lupus no es una enfermedad hereditaria, no es una enfermedad contagiosa, o sea que no es eso. No hay una causa bien determinada. Se habla del estrés, de una mala alimentación, el estrés, sobre todo el estrés es uno desencadenante de de muchas cosas, ¿verdad? De muchas enfermedades actualmente que tenemos. El estrés, el mal manejo del estrés, porque tenemos que aprender, o sea, uno no puede desaparecer de la vida ni del mundo así mismo, como está. Pero no hay una causa así bien determinada del por qué algunos pacientes presentan lupus y otros no. Claro. Y no es hereditario, pero por ejemplo, no es así un factor genético que se ve en familias que pueden tener, no sé, el papá tiene, el abuelo tuvo, una cosa así, no. No se cita, pero hay algunas enfermedades autoinmunes de que vos, si te pones a mirar a la familia, puede haber otros. A pesar de que en los libros no se citan, de que, o sea, no se pone dentro de una enfermedad congénita, hereditaria. Vos, como te digo, si vos te pones a mirar la familia, hay otros en la familia. O sea que yo creo que en el fondo puede ser una enfermedad que digamos que en los genes está. Claro. Pero esto es desde mi punto de vista, no es algo que está en los libros, es algo que yo por lo que miro y estudio y le digo, tu papá, tu mamá, tu abuelo, ellos te dicen, sí, mi abuelo ya tuvo artritis o lupus y mi tío también, entonces... ¿La artritis es una enfermedad Es también una enfermedad autoinmune, está la artritis, está el lupus, ¿verdad? Están las vasculitis, es una familia de enfermedades. Sí. Bueno, el lupus, entonces uno puede, hay gente que tiene y no sabe que tiene, piensa que es, no sé, que es el salpullido, que es una alergia, que es que no funciona bien algo, pero, o sea, viven a lo mejor automedicándose sin ir al médico. Claro, es por eso uno puede no siempre pensar en un lupus al inicio.
y si el paciente recurre a uno por un cansancio, por dolor muscular, por dolores articulares, sobre todo ya muy frecuente y de un tiempo ya, el médico tiene que ser lo suficientemente hábil para pedirle estos estudios, ¿verdad? Un hemograma completo, incluyendo toda la parte de glóbulos rojos, glóbulos blancos, y después ya los estudios específicos, ¿verdad? Que son células ANA, células LE, C3, C4, PCR, que es proteína C reactiva, artrité, todo eso ya para empezar a descartar estas enfermedades o diagnosticarlo, ¿verdad? Claro. Si no sale positivo. Por supuesto. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema lupus con la doctora Flora Suárez de Achón, médica clínica y nutrióloga. Ahora hacemos un pequeño corte, volvemos ya. Y seguimos hablando aquí en El Doctor en Casa con nuestra invitada, la doctora Flora Suárez de Achón. Ella es médica clínica y nutrióloga. El tema de hoy que estamos hablando es lupus y estamos tratando de entender, porque es complicada la historia. El lupus es una enfermedad autoinmune. Autoinmune significa que el cuerpo ataca al mismo cuerpo pensando que hay algo que le hace mal, que le hace daño, y es el mismo cuerpo. O sea, bien complicado el tema, y más complicado para el tratamiento, me imagino, y también para la detección, Flora, porque los síntomas del lupus son síntomas, no sé, cansancio, dolores musculares, de repente unas cosas en la piel. Uno puede confundir con alergia. Claro, o sea, la caída de pelo, los dolores, la famosa fibromialgia. ¿Te imaginas si cada calvo que anda por la vida va a tener lupus? No, ¿verdad? O sea, hay gente que se le cae el pelo porque se le cae el pelo. Sí. O sea, el lupus no tiene así una cosa que uno puede decir, bueno, este es el síntoma, ¿verdad? No hay una sola cosa, sino es un conjunto. Ya te digo, el síntoma más característico es el famoso la rubicundez. Esa es la mancha rojita en la mejilla. En la mejilla. Y los dolores en la articulación. ¿Eso no es rosácea? No, rosácea es otra cosa. Bueno, entonces es una mancha específica. Sí, pero si la gente conoce la rosácea, digamos que es parecida. Ajá. Sí, pero la rosácea es otra patología. Ya. Y después los dolores articulares, el síndrome de Raynaud, que es sobre todo en el frío, que vos te levantás, te duelen las articulaciones, el dedo se te pone los dedos cianóticos, la punta de los dedos cianóticos. Eso también azules, morado, que las personas dicen, ay, no se me calienta la mano, tengo frío, tienen que usar guantes, inclusive bolsita de agua tibia en invierno con más razón, porque la circulación no les llega bien. ¿Existen todavía las bolsas de agua caliente? Sí, existen. ¿Existen todavía? Dios mío, hace años que no veo eso. Bueno, entonces usan eso también usan también para calentarse y calentar sobre todo la mano, ¿verdad? Porque si esto también ellos dejan. ¿Por qué se pone azul? ¿No le llega la sangre o por qué? Y sí, no llega bien la circulación, o sea, una disminución de la circulación a nivel de los dedos, ¿verdad? A nivel de la microcirculación, digamos. ¿Pero eso son los dedos de la mano y del pie también? Sí, mano sobre todo y pie. Y bueno, y si esto no lo tratás también, puede ir a lesiones dérmicas, que inclusive puede ir a lesiones dérmicas de pérdida de la piel, del dedo inclusive. Claro. Bueno, tenemos material preparado por el equipo de producción que habla de los tipos de lupus. Vamos a ver. Tipos de lupus. Existen varios tipos de lupus. El más común es el lupus eritematoso sistémico, que afecta a muchas partes del cuerpo. Otros tipos de lupus son lupus eritematoso discoide, causa un sarpullido en la piel que es difícil de curar. Lupus eritematoso cutáneo subagudo, causa llagas en las partes del cuerpo que están expuestas al sol. Lupus secundario, causado por el uso de algunos medicamentos. Lupus neonatal, un tipo raro de lupus que afecta a los bebés recién nacidos.
estoy recién también nacido, mi sí. vida. Pero es es muy más rara esa enfermedad. Las más comunes son el lupus eritematoso sistémico y el lupus cutáneo, que viste la clasificación. Sí. Por eso que te dije, ¿verdad? Hace rato, de que si el paciente lúpico no sigue la indicación del médico, sobre todo nosotras las mujeres, de no tomar sol, podemos tener lesiones, como vimos en el material, lesiones graves en piel. Claro. Es como una quemadura, Sí. es como una quemadura y bueno, y el paciente lúpico tiene que saber que no puede tomar sol, tiene que usar protectores más altos que exista en plaza, si quiere ir a la playa. ¿El lupus se cura o se trata nada más? El lupus se trata, no se cura. Puede entrar en latencia, como decimos normalmente, con la medicación, y tener sus etapas, ¿verdad? En el que puede agudizarse por algún factor que lo desencadene en ese momento nuevamente y luego, ¿verdad?, entrar nuevamente en una etapa de latencia, así que no tiene síntomas. Pero por eso es que el paciente lúpico tiene que consultar con su médico, hacer lo que el médico le dice específicamente, tanto en su vida diaria, en su alimentación, en su tratamiento con la medicación y en sus estudios de laboratorio. Porque los medicamentos lúpicos, los medicamentos para el lupus, ¿verdad?, así como frena estos anticuerpos, o sea, te ayudan, ¿verdad?, a sentirte mejor, también tienen efectos secundarios, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los tratamientos que se da en el lupus, sobre todo al inicio, es el corticoide, con diferentes dosis, ¿verdad? El corticoide es una medicación de que por un lado, ¿verdad?, te beneficia, mejora, te sentís mejor, ¿verdad?, y disminuye todos los síntomas del lupus, pero por otro lado tenés que hacer tenés que hacer una buena dieta. ¿Por qué? Porque puede aumentar, si no sos diabético, podés presentar síntomas de hiperglicemia, o sea, podés presentar hiperglicemia. Y si sos diabético, con más razón. Si sos diabético, con más razón tenés que cuidarte porque puede aumentar tus niveles de glicemia podés llegar a 300, 400, 500, inclusive si es que no haces una buena dieta con el corticoide. Si consumís mucha sal, te vas a hinchar. También no tenés que consumir alimentos con sal si estás tomando corticoide. Tenés que tomar mucho líquido, o sea, por eso te digo, tenés que tomar medicamentos para prevenir una gastritis, una úlcera. Por otro lado, tenés otros medicamentos, el metotrexate, que también afecta, ¿verdad?, a la parte del hígado, afecta a la parte de la médula. Entonces, el paciente con lupus, y hay otros muchos medicamentos, ¿verdad?, pero el paciente con lupus que está tomando medicamentos, tiene que hacerse su estudio de laboratorio por lo menos cada 6 meses. Estudio de sangre, estudio de plaquetas, ver un poco cómo están las plaquetas, estudio de hígado, ver cómo están toda la parte hepática, el estudio del riñón, ver cómo está la urea, la creatinina, la funcionalidad renal. O sea, hacer bien no agarrar, tomar el medicamento, sentirse bien y olvidarse la enfermedad. ¿Por qué? Porque después, cuando vuelva a presentar los síntomas, podemos tener complicaciones mucho más serias. O sea, no porque el corticoide tome y te alza el azúcar, ya vas a abandonar el corticoide. No, trata nomás tu hiperglicemia, trata tu hipertensión, trata tu descalcificación con medicamento que te va a dar tu médico, pero no lo abandones. O sea, no abandones vos porque de por sí la medicación. Sí. Ahora, ¿el corticoide le infla a la gente que toma corticoides? Si abusás con Claro. Pues retiene líquido, retiene grasa. Por eso sí. Sobre todo, ¿verdad?, en pacientes que toman en forma crónica. Es porque hay un efecto secundario, ¿verdad?, el síndrome de Cushing, que es retención de líquido, también la producción de tejido graso en ciertas partes del cuerpo del paciente, sobre todo a nivel de espalda, la famosa jiba de los Cushing.
Pero si vos haces, aparte de tomar tu corticoide, haces una buena dieta en el sentido de que no consumís sal. La sal es la un sal enemigo. más, exactamente. Claro. Orinas bien, tomas mucho líquido, no vas a tener no digo que no vas a tener, pero vas a tener menos síntomas o menos efectos colaterales con el corticoide que tomando el corticoide y no cuidándote en la parte de la dieta. Ya. ¿Qué siente una persona que tiene lupus? ¿Qué siente? ¿Le duele algo específicamente? Sí, cuando la enfermedad está activa, te duele las articulaciones, sobre todas las articulaciones del brazo, de la mano, fiebre, cansancio fácil, ¿verdad? Eso de no tener ganas de levantarte, ¿verdad? De la cama. También los dolores, las lesiones en boca que hacen de que uno muchas veces lo confunda con un herpes, ¿verdad? Y por supuesto, esto te duele, ingerís menos cantidad de alimento. Y el paciente con lupus, ¿verdad? Es un paciente delicado que tiene que cuidarle. Si él no se cuida, tiene que cuidarle la familia, porque realmente es una enfermedad que también afecta a todo el entorno familiar. Claro, y además si el cuerpo se defiende atacando al mismo cuerpo, entonces, y puede ser en cualquier lugar del cuerpo, el tema con el lupus, como ya veíamos, puede atacar los riñones, el corazón, y la persona va teniendo diferentes tipos de problemas, ¿verdad? Por eso te dije, ¿verdad?, de que si el paciente no toma en serio, puede ir a complicaciones mucho más serias. Y una de las complicaciones que más se ve normalmente en el paciente lúpico es la afección renal. El paciente lúpico, no te digo en un 100%, pero en un alto porcentaje, un 60-70%, llega a presentar complicaciones renales. La insuficiencia renal, que es crónica, ¿verdad? Y que eso sí tenés que cuidar ya con dieta específicamente, de tal forma a que el paciente no vaya a una diálisis rápida. Claro, por supuesto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta del corte, Flora, vamos a seguir hablando de esto, vamos a ver cómo se diagnostica el lupus, vamos a seguir hablando, tenemos preguntas de la gente también, ustedes pueden hacer sus preguntas, estamos en las redes sociales y volvemos ya, enseguidita. Continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Flora Suárez de Achón. Ella es médica clínica y nutrióloga. El tema de hoy, lupus. Estamos entendiendo. Cuesta un poco, pero estamos entendiendo, Flora. Bueno, es que es complicadito, ¿verdad? Porque no es que vos decís lupus, no sé, solamente la mano. No, cualquier parte del cuerpo. Y se puede confundir con otra cosa. Sí, los médicos reumatólogos tienen que estudiarle bien a su paciente, como te digo, el estudio de laboratorio, la ecografía renal, ecografía hepática, estudio de médula, todo, ¿verdad? Sobre todo cuando están tomando medicamentos por mucho tiempo. Claro. Bueno, tenemos material, señor director, vamos a pasar esos materiales, por favor. ¿Cómo se diagnostica el lupus? No existe una prueba específica para diagnosticar el lupus. Obtener un diagnóstico puede ser difícil y puede tardar meses o años. Para obtener un diagnóstico, su médico deberá considerar, entre otras cosas, su historial clínico, un examen completo, prueba de sangre, biopsia de la piel mirando muestras de la piel con un microscopio, biopsia de los riñones mirando el tejido del riñón en un microscopio. Lo que nos decías, lo que te dije anteriormente, ¿verdad? Y tenemos que tener
de esto lo que yo quiero que quite las personas que están viendo es que no es una enfermedad mortal, no es una enfermedad, no es como el cáncer, ¿verdad? Pero se tienen que cuidar. Claro. Si no se cuidan, puede complicarse y la complicación puede ser grave. Pero si se cuidan, toman su medicamento, como le dice su médico, si hacen sus estudios de laboratorio en forma periódica, así como le dice el médico, porque su reumatólogo le va a decir, bueno, vení dentro de un mes, vení dentro de 2 meses, vení dentro de 3 meses, camina 10 minutos, camina 20, no salgas al sol. Que trate de hacer lo que su reumatólogo le dice para que la calidad de vida de este paciente sea buena, claro, ¿verdad? O sea, puede llegar a tener, haciéndole caso al médico, tomando los medicamentos que tenga que tomar, es un paciente obediente, puede llegar a tener una vida absolutamente normal, aún teniendo lupus. Aún teniendo lupus, no digo normal 100%, pero por lo menos en un alto porcentaje, una buena calidad de vida. Eso. ¿Verdad? No tomando los medicamentos y no cuidándose. Claro. Bueno, tenemos otro material, señor director, por favor. Tratamiento. El tratamiento dependerá de los órganos afectados y de la severidad del cuadro en cada paciente. En general, se recurre a medicamentos específicos acompañados de hábitos saludables en la dieta y el ejercicio, abandonar el tabaquismo y aumentar los cuidados frente a la exposición solar. Los medicamentos que a menudo se recetan son antiinflamatorios no esteroides, AINES, paracetamol, corticoides esteroides, antipalúdicos, hidroxicloroquina, drogas citotóxicas, drogas biológicas. Sí, así como hablamos en un principio, ¿verdad? Y estos medicamentos, como hay una gama amplia y se medica de acuerdo a cada sintomatología, de acuerdo a cada síntoma que presenta el paciente, el médico le va dando la medicación. No hay un medicamento, bueno, ya vas a empezar con lo que normalmente se da son los antiinflamatorios, ¿verdad? Y los corticoides al inicio. Después ya el médico va a ir viendo qué es lo que le da de acuerdo a qué es lo que él va encontrando en ese paciente. Los antiinflamatorios es porque el lupus hace que se inflamen los órganos. No, y por los dolores mismos, y por los dolores articulares, por la inflamación articular, claro, por las inflamaciones en las articulaciones, ¿verdad? Pero hay antiinflamatorios que podés tomar y otros que no podés tomar, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, ¿verdad? Un diclofenac no es que podés tomar en altas dosis, por eso te digo, tu médico es el que te tiene que tratar, porque estos antiinflamatorios, como bien viste también tenemos que saber de que el lupus afecta al riñón, y los antiinflamatorios no son muy amigos del riñón, pueden empeorar, podemos tener... O sea, bien complicadita la cosa. Sí. Para el tratamiento y para ir viendo qué es lo que se está dañando, qué es lo que hay que hacer, cuál es otra vez el resultado de la toma de ese medicamento que le puede hacer, ¿verdad? Así mismo, por eso dijo bien ahí, antiinflamatorios no, paracetamol, aspirina, esos son los antiinflamatorios que se puede dar, no cualquier tipo de antiinflamatorio. Claro. No tomar por tomar nomás No, además es el médico. Es tu médico. El paciente con una enfermedad autoinmune tiene que casarse con su reumatólogo, porque el reumatólogo es el que realmente le va a decir qué medicamento tiene que tomar en este momento, qué se puede suspender, qué no se puede suspender, ¿verdad? Entonces no es, bueno, yo me siento bien, voy a suspender nomás mi plaquinol, voy a suspender nomás mi corticoide, no, porque estamos bien porque tomamos el medicamento, claro, suspendemos y podemos irnos a algo mucho peor. Claro. Bueno, tenemos otro material. No, tenemos una pregunta, claro, porque estamos en las redes sociales, la gente ya quiere saber. Vamos a ver, ¿cuáles son esas preguntas? Mirta de Pilar pregunta, ¿las mujeres embarazadas que padecen lupus pueden transmitir la enfermedad al bebé? Qué interesante esta pregunta. Sí, no le transmite la enfermedad al bebé.
Pero debe sí, ser bien complicado. es bien el embarazo complicado por con la lupus. medicación. O sea, que la mujer que quiere embarazarse tiene que consultar con su reumatólogo y con su ginecólogo para ver en qué momento puede embarazarse. No es la mujer que está con lupus, no es, bueno, yo me quiero embarazar y me embarazo, Claro. porque la medicación que toma le puede afectar al bebé. Entonces tenemos que ver bien qué remedio puede tomar, en qué momento y qué se tiene que suspender si se quiere embarazar. Porque sí podemos tener complicaciones por los medicamentos. O sea, no es recomendable que una persona que está con lupus encargue un bebé sin autorización de su ajá, médico, claro. así, sin autorización. Porque podemos, por los medicamentos que está tomando en ese momento, eso le puede afectar al bebé. Claro, claro. Ahora, si la persona no está tomando medicamento o está tomando solamente corticoide o aspirina, no hay problema, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta. Vamos a ver. Ahí está Lucas de Villarrica. ¿El lupus puede derivar en algo más grave? Sí, puede derivar en algo grave. Puede derivar, como bien vimos ya varias veces, ¿verdad?, en una insuficiencia renal crónica. Puede derivar en un problema cardiovascular serio, ¿verdad?, una miocardiopatía. Puede derivar en un problema pulmonar más serio, ¿verdad?, inclusive, ¿verdad?, en problemas cerebrales, ¿verdad?, y dejarle al paciente en un estado, digamos, de invalidez. Entonces, tenemos, como vuelvo a insistir, el paciente lúpico tiene que tomar muy en serio su enfermedad. Puede ser una enfermedad que no, si lo tomas en serio y haces lo que te dice el reumatólogo, podés tener una buena calidad de vida por mucho tiempo. Y si no, bueno, lastimosamente, ¿verdad?, Claro. podemos tener complicaciones muy rápidas, precoces y bueno, con algo más serio, sí. Bueno, y por ejemplo, la alimentación de una persona que tiene lupus, que está en tratamiento, que tiene estos medicamentos, que son todos medicamentos muy fuertes, ¿verdad? Porque corticoides, sí, antiinflamatorios, son todos medicamentos que tienen efectos secundarios. ¿Hay algo que deberían comer más o menos, o depende de dónde, qué parte le afecte el lupus en el cuerpo, es la alimentación? ¿Cómo sería eso? El paciente lúpico que no es obeso, paciente lúpico con un peso normal, puede tener una dieta relativamente normal. Tiene que cuidarse, ¿verdad?, no ingerir abundante cantidad de sal por la medicación que está tomando. Tiene que consumir abundante líquido, mismo por la medicación que está tomando y también para ayudar al riñón. Tiene que tratar de consumir muchas frutas, muchas verduras, la carne magra, sobre todo pescado y pollo, más que carne roja. La carne roja le va a producir más cantidad de dolores articulares si es que abusa, sobre todo no consumir embutidos, no consumir alimentos chacinados, tratar de que sus alimentos sean lo más natural posible, pero una dieta, digamos, si no está con sobrepeso, una dieta, una alimentación, cuidando en esas cosas, una alimentación normal. Ahora, el paciente con sobrepeso sí, tiene que cuidarse. ¿Por qué? Porque como bien insistimos en el tema de los dolores articulares, cuanto más peso tenga el paciente, más dolores articulares va a tener, sobre todo en la parte de las articulaciones de la rodilla. Y como toma medicamento, como el corticoide, por ejemplo, el corticoide hace que uno pierda calcio. Y podemos tener problemas más rápido, problemas articulares. El paciente obeso sí va a tener muchas complicaciones articulares. Por eso no se recomienda que un paciente lúpico suba de peso. Tiene que tratar de mantenerse en su peso. Y el tema de los ejercicios con el paciente con lupus. Y si no tiene ningún problema, un paciente lúpico sin mayores síntomas, tiene que hacer ejercicio, caminata diaria, es lo que más beneficio le va a producir al paciente, porque también va a disminuir el estrés de ese paciente y eso va a hacer de que él también disminuya un poco menos, o sea, el estrés desencadena la enfermedad. Entonces, al disminuir tu estrés, también le va a ayudar
eso le va a ayudar al paciente lúpico, ¿verdad? A sentirse mejor. Bicicleta, natación, porque la natación, la hidroterapia es un ejercicio que le ayuda mucho a la parte de las articulaciones. Eso ya está demostrado, entonces la hidroterapia es un ejercicio recomendado para este tipo de pacientes, ¿verdad? Pilates, sobre todo en las mujeres, ¿verdad? En las mujeres mayores con más razón. Y el no exponerse al sol, porque he visto, ¿verdad?, en una de las placas, una persona que estaba andando en bicicleta en la playa, pero tener cuidado. No es que no puede ir a la playa, solamente con protector solar. Claro. Porque la piel es muy sensible. La piel es muy sensible y podemos tener lesiones en piel, ¿verdad? Como una quemadura de primer grado, inclusive de segundo grado. Veíamos también que decía dejar el tabaco. Obviamente todos tienen que dejar de fumar. El tabaco tema y el del alcohol. tabaco, eso iba a preguntar, el alcohol. Sí. El tabaco y el alcohol hay que suspender en estos pacientes porque el tabaco afecta al pulmón. Sí. Entonces, ¿verdad? Si el paciente lúpico puede tener problemas pulmonares, podemos agravar, ¿verdad? También el alcohol. El paciente lúpico tiene que suspender. Primero porque la medicación que toma el paciente lúpico produce lesiones gástricas, ¿verdad? O sea, puede producir gastritis, y el alcohol también. O sea, vamos a tener exacerbación ahí, claro. Esa doble. Y el alcohol se metaboliza en el hígado, puede producir, sabemos, ¿verdad? No es nada de otro mundo que claro. Puede producir hígado graso, cirrosis hepática, claro. Si uno abusa. Y estos medicamentos también se metabolizan en el hígado y también pueden producir lesiones hepáticas. Claro. Entonces, por esos dos ejemplos nomás que yo te doy, es que uno tiene que entender de que el paciente lúpico tiene que tratar de no consumir ni alcohol ni tabaco. Claro. Después, y comidas grasas tampoco, entonces. Comidas grasas ni comidas muy dulces. ¿Por qué? Porque los medicamentos hacen de que aumente la glicemia, una disminución de la resistencia a la insulina. Entonces el paciente lúpico aún puede producir hiperglicemia, aquel que no es diabético. ¿Y puede volverse diabético también o no? Y puede volverse diabético si está en porque la diabetes sí es una enfermedad hereditaria, y si está en tus genes sí puedes volverte diabético. Claro. Pero hay veces que el paciente dice, pero yo no soy diabético, ¿por qué tengo el azúcar alto? Y tenés el azúcar alto pues estás tomando corticoides y no te estás cuidando. Entonces ahí es que el paciente lúpico que está tomando medicamentos tiene que cuidarse, no exagerar con los hidratos de carbono simples, no exagerar con los alimentos con mucha grasa, no exagerar con los picantes, no exagerar con no exagerar con nada y cuidarse muchísimo. Y la sal, claro, la sal, porque estos medicamentos también puede producir aumento de la presión alta, y si estás consumiendo abundante sal, también puedes tener. Bueno, a cuidarse mucho, entonces, esa es la recomendación. Hacemos un pequeño corte a la vuelta, parte final del programa. Parte final de nuestro programa con nuestra invitada, la doctora Flora Suárez de Achón. Ella es médica clínica y nutrióloga. Doctora, le queremos agradecer el tiempo, todo lo que nos me explicó, porque cómo me costaba entender este tema de lupus. Pero muchísimas gracias. Gracias, y Vivi. ¿Alguna recomendación final, doctora? Sí, la recomendación del paciente que tiene lupus, ¿verdad?, es que se cuide, que como te dije, que se case con su reumatólogo, que no le abandone por más bien que se sienta, que haga su chequeo por lo menos cada 6 meses, un chequeo clínico que incluya, ¿verdad?, el estudio de laboratorio, una ecografía para ver cómo está el riñón, para ver cómo está el hígado, una radiografía de tórax para ver cómo está el pulmón, ¿verdad?, que no suba de peso,
que no abuse con la sal, que no abuse con los hidratos de carbono simples, que abandone el alcohol si lo está haciendo y que, no te digo, una copita de vino así cada tanto no le va a hacer mal, pero el alcohol en exceso, ¿verdad? Y el cigarrillo. Perfecto. Y el que no es una enfermedad, digamos, como el cáncer, pero si no se cuida puede volverse grave. Perfecto. Gracias, doctora. Te esperamos en un próximo programa. Gracias, Vivi, a vos y espero que te haya servido, ¿verdad? Por supuesto que sí. Nosotros nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.